Vamos a orar. Te damos gracias, Dios nuestro, por tus muchas bendiciones, tus cuidados hacia nosotros, pero especialmente por habernos dado a tu Hijo amado. Gracias, Señor, porque un día como hoy podemos estar acá gozándonos de estar celebrando tu día. Gracias por habernos rescatado de nuestra maldad, por habernos librado de nuestros enemigos. Y esperamos un día, ese día glorioso, ese día de redención en que estemos con Cristo, cuerpos redimidos también, gozando de tu amor, gozando de tus múltiples bendiciones y sirviéndote eternamente. Ahora, Señor, guía mi corazón para que hable con temor y reverencia delante de ti. Prepara nuestros corazones para recibir tu palabra, porque solo por tu Espíritu Santo es que podemos recibir estas cosas. Alabamos y damos gracias en tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Voy a invitarlos a buscar en sus Biblias Colosenses capítulo 3, versículo 17. Dice así Colosenses capítulo 3, versículo 17: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Regularmente, cuando se acercan estas fechas, la gente busca hacer cambios en su vida, ¿verdad? Vamos a cambiar estas cosas en este nuevo año, y entonces tenemos propósitos, tenemos pensamientos, actividades, y hasta buscan alguna frase, ¿verdad? Alguna frase ahí que les motive a hacer cambios en sus vidas. Muchos de los cambios que desea hacer la gente los hacen para sí mismos, confiando en sus fuerzas. Sus motivaciones no son las correctas y regularmente son de corta duración. Pero el pasaje que acabamos de leer en esta noche no es ninguna frase motivacional y no es simplemente un pensamiento. Este verso señala a la persona por la cual nosotros hacemos, pensamos y actuamos. Señala a la persona por la cual vivimos, y es nuestro Señor Jesucristo. Nuestra motivación no es un pensamiento, es una persona. Este pasaje es la unión de los pasajes anteriores con los otros que vendrán, pero también es el resumen de lo que nosotros hemos visto hasta ahora. Nosotros predicamos el Evangelio, oramos, andamos, nos gozamos en la salvación de Dios, somos iglesia de Cristo, perdonamos, permanecemos firmes en la fe, padecemos, amonestamos, enseñamos, trabajamos, luchamos, consolamos, estamos arraigados, sobreedificados, ponemos la mirada en los cielos, hacemos morir pecados, dejamos otros, nos vestimos del carácter de Cristo, perdonamos, amamos, tenemos paz, cantamos, vivimos nuestros matrimonios y trabajamos de la forma que trabajamos por una persona, el Señor Jesucristo. Todo lo que hacemos, todo lo que hablamos es por causa de Él. Antes de analizar este pasaje, yo veo algo aquí importante que quiero hacer notar. Aquí en este pasaje hay mencionadas dos de las personas de la Trinidad. Está mencionado el Señor Jesucristo y está mencionado Dios Padre. Eso no significa que el Espíritu Santo esté ausente de toda esta obra en nuestras vidas, en ninguna manera. Por varias razones que quiero dar muy brevemente. La Biblia dice, y leo para ustedes en 1 Corintios 12:3: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Entonces, para poder llamar a Cristo como verdadero Señor de nuestra vida, el Espíritu Santo tiene que estar ahí. No puede ser de otra manera. En segundo lugar, este pasaje busca glorificar al Señor, y la obra
del Espíritu Santo es la siguiente: pero cuando Él venga, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Qué significa esto? Este pasaje busca honrar a Cristo. ¿Por medio de quién es posible honrar a Cristo solamente? Por medio del Espíritu Santo. ¿Está el Espíritu Santo en este pasaje? Amén. Ahí está, aunque no lo veamos. Entonces, todo esto es posible por medio de Él. Otra cosa que yo no voy a mencionar en este pasaje porque lo voy a dar por sentado es lo siguiente: Jesucristo es el Señor, Él es el soberano. Y no voy a explicar eso en esta noche. Y no tengo que dar refutación con respecto a esto. Él es el Señor y Él gobierna todas las cosas. Y todas las cosas le pertenecen a Él y son para Él y por Él. Y nada más. Nosotros creemos que Jesucristo es Dios. Aquel niño que nació es Dios encarnado. El mismo Dios que vivió, murió y resucitó. Es el verdadero Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. También en este pasaje no necesito explicar que toda oración y toda alabanza deben ser dadas a Dios Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo es el Hijo amado. Nosotros también somos hijos amados, pero adoptados. Él es el Hijo eterno. Él es el Hijo eterno. Entonces doy esas cosas por sentado. Lo primero que quiero mencionar en esta noche es lo siguiente, que es el hacer y el hablar para Cristo. En el contexto de este pasaje que nosotros tenemos aquí, que hemos estudiado ya por varios domingos, entra muy bien el hacer. Hay varias veces que se menciona la palabra hacer. Con respecto a esto, podríamos decir claramente que se refiere a ese vestirse de nuestra vida. Ese hacer es la palabra ergo en griego. Es vestirse, es hacer, una actividad. Nosotros nos vestimos del carácter de Cristo. Ser como Cristo. El creyente desea ser como su maestro, imitar a su Señor. El nuevo hombre o nueva persona que tiene a Cristo en su corazón desea cada día ser renovado a la imagen de aquel que lo creó, conforme al Señor Jesucristo. Los actos de nuestra vida demuestran mucho de lo que ha pasado en nuestro ser. Demuestran mucho. Quiero invitarles a buscar Lucas capítulo 7, versículos 36 al 48. Los actos en nuestra vida. El hacer. Lucas capítulo 7. Versículo 36 dice así: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y entrando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos. Y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. No teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto la mujer dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste un beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. ¿Qué palabra dijo esta mujer? ¿Dijo alguna palabra desde que entró? Ni una sola palabra. Ella simplemente entró,
a los pies de Cristo, detrás de Cristo, se tiró al suelo con lágrimas y con perfume y con sus cabellos. Y yo no tengo que decirle a las mujeres qué significa el cabello para una mujer, ¿verdad? Enjugó los pies de Cristo. Los pies de Cristo no habían ido al pedicure. Eran pies llenos de polvo, sudorosos. Y esa mujer limpió los pies de Cristo. ¿Qué había en el corazón de esa mujer? ¿Qué había en el acto que estaba pasando ahí? Los hombres no sabían, Simón no sabía lo que había en el corazón de esa mujer, pero Cristo sí sabía. Lo que había en el corazón de esa mujer era amor por Cristo, porque el Señor le perdonó sus pecados. Por el Señor Jesucristo. Los actos demuestran lo que hay en el corazón. Y Dios sabe lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Lo que nosotros hacemos, Dios sabe lo que hay, o la intención que hay detrás de todo esto. Todos los creyentes nos identificamos con esta mujer. Todos y cada uno de nosotros hacemos lo que hacemos por una persona, y ese es nuestro Señor Jesucristo, que nos perdonó de nuestros pecados. Lo hacemos por Él. Y si nosotros tenemos que humillarnos como esa mujer se humilló, y aunque el mundo lo vea algo ilógico, por Cristo nosotros lo hacemos, porque Él lo vale todo. Y lo hacemos. Porque es que nosotros deseamos vestirnos del carácter de Cristo. ¿Por qué perdonar? ¿Por qué soportar? ¿Por qué llenos de benignidad? ¿Por qué misericordia? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Porque queremos honrar a nuestro Señor y Salvador. El verbo que aquí se indica en Colosenses capítulo 3 es un verbo que nos indica algo presente y de modo activo. Porque hay que tener cuidado con los actos o las obras. Un acto o una obra puede engañarnos, ¿sabían? Puede engañarnos. Pero hay algo diferente en esto. Los actos perseverantes y continuos son pruebas evidentes que ha habido un cambio en nosotros. La perseverancia muestra que Dios ha hecho algo en nuestras vidas. En la Biblia hay un llamado a los hijos de Dios a la perseverancia en las obras. Son frutos de una verdadera y viva fe. Ellas manifiestan gratitud, fortalecen la seguridad de nuestra salvación, edificamos a los hermanos, adornamos la profesión del Evangelio, tapamos la boca de los adversarios y glorificamos a Dios en medio de todo esto. Dice la Biblia, no nos cansemos de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, sino que, si no desmayamos. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No cansarse, un andar diario y hacer aquello para lo cual hemos sido llamados. Usted dirá, qué difícil es hacer lo que Dios nos pide. Sí, es difícil, pero Cristo está con su pueblo. Él no nos manda a la batalla y nos dice, vayan ustedes solos, yo me quedo aquí en el campamento. No, el Señor está con su pueblo. Las fuerzas que nosotros necesitamos para hacer lo que Él nos pide vienen de Él, y Él está con los suyos. El Señor dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Nosotros podemos hacerlo porque el Señor está con nosotros. Esa es la razón. Él no nos ha dejado solos. No ha dejado a madres que tienen que hacer su obra para Cristo. No ha dejado a los jóvenes. No ha dejado a los ancianos. No ha dejado a los hombres en su labor. El Señor está con su pueblo, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. El Señor está con los suyos y a Él se debe ser dada la gloria. Los actos también necesitan palabras. Los actos necesitan palabras, porque todo lo que hacemos, sean nuestros actos o nuestras palabras, deben glorificar al Señor. Las palabras dicen lo que hay en el corazón. Los creyentes son llamados a ser llenos de la palabra de Cristo, que mora en abundancia en nuestros corazones.
En esta semana escuché una excusa de una persona para no leer la Biblia. Una persona que dice amar a Dios. No es una persona de esta iglesia. Pero me dio la siguiente excusa. Mire, es que yo solo llegué hasta 6º grado y a mí me cuesta mucho leer la Biblia. Pero para él dice que Dios es todo en la vida. Pero él no tiene un hábito de lectura de la Biblia. Y yo le dije, bueno, ¿y un verso o algo así? Entonces se quedó así. Yo le dije, vea, hagamos una cosa. Yo veo que a usted le gusta mucho y veo que maneja su celular y tiene cosas. Mire, ahora hay algo que se llama la Biblia hablada. Entonces usted llega y la pone y usted escucha la Biblia. Tampoco me dijo nada. Mire, hay miles de excusas para no llenarse de la palabra de Cristo. Hay miles de excusas. Pero los creyentes buscamos llenarnos de la palabra de Cristo y que more en abundancia en nuestros corazones. Nuestros corazones y nuestras bocas están íntimamente conectados. Dice la Biblia lo siguiente de 2 apóstoles: mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos. No podemos. Hay algo en nuestros corazones que nos dice debemos seguir hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y así es todo verdadero creyente. No se puede callar lo que hay en el corazón. El corazón y la mente hablan de una persona, de nuestro Señor Jesucristo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y de eso nos alimentamos. Decía también, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Queremos hablar del Señor, pero nuestro pasaje va más allá. Veamos nuevamente Colosenses capítulo 3 y dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Ese todo que habla ahí tiene un límite. Tiene un límite. Todo aquello que no deshonre a Cristo, todo aquello que no ofenda al Señor, todo aquello que no esté prohibido en la Biblia, todo aquello que glorifique al Señor. A nosotros nos parecería ilógico y tal vez hasta nos daría risa que un ladrón diga: Señor, ayúdame a hacer mi labor hoy. ¿Verdad? Nos parecería ilógico. Pero no nos vayamos muy lejos. Hay gente que compra lotería y le pide a Dios que le ayude, ¿verdad? Para pegarse la lotería. Hay avaricia detrás de eso. Hay parejas que dicen: Señor, ayúdanos en nuestro matrimonio, aunque ese matrimonio ha comenzado de una forma terrible, o ese noviazgo ha comenzado de una forma terrible, en fornicación, y piden a Dios que les vaya bien en el matrimonio. Otro pide a Dios que le ayude en su nuevo trabajo que tomó y que va a trabajar los domingos, porque con eso él va a tener los ahorros para hacer el viaje de su vida, y aunque no puede venir los domingos, el Señor sabe, entonces, pero le pide a Dios que le ayude. Cosas ilógicas. O sea, ese todo tiene un límite. Tiene un límite. Ese todo significa actuar consecuentemente con el carácter y la voluntad de Cristo. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. O sea, ¿qué es? En el carácter y la voluntad de Cristo. En el carácter y la voluntad de Cristo. La frase "en el nombre de Jesús" ha sido usada como caballo de batalla para apoyar cualquier causa que a los hombres se les ocurra, ¿sabían? Vamos a buscar Hechos 19. Hechos 19. Versículos 10 al 18. Nuestro pastor Ronnie nos enseñó acerca de este pasaje, explicación. Y en Hechos 19, versículo 10 dice: así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo,
de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y en las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Obviamente a estos hombres de nada les sirvió usar el nombre de Jesús, pues ellos no conocían a Cristo, no vivían para Él. La frase en el nombre de Jesús no es una frase mágica, no es una frase mágica. Mateo capítulo 7, versículo 21. Mateo 7, 21. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. No por decir el nombre de Cristo o usar su nombre significa que estemos haciendo su voluntad. Tiene que haber un cuidado en esto. Estos hombres hicieron cosas impresionantes, pero ¿qué dijo Dios de ellos? Ellos no están haciendo mi voluntad. Solo aquellos que hacen mi voluntad son aquellos que yo conozco. Otra situación que se da con respecto a esta frase en el nombre de Jesús es la superstición. Muchos creen que usando esta frase van a ser bendecidos. Hay parejas que creen que si los casa un pastor y dice en el nombre de Jesús, ya su matrimonio será bendecido. Y eso no es así. Hay quienes piensan que con llevar un amuleto que se pueden defender de los ataques del enemigo. Hay quienes que piensan que usar la frase el nombre de Jesús van a borrar toda desobediencia o insensatez en sus vidas. Hay personas que bajo el nombre de Cristo han introducido prácticas que Dios no ha mandado en su iglesia. Hoy estábamos leyendo ese pasaje en Crónicas. Dios había mandado la forma en cómo esa arca debía ser transportado. Y aunque Usa tuvo muy buenas intenciones, no era lo que Dios pedía, y él murió. Pudo haber dicho en el nombre de Jesús sostengo esta arca, pero, o lo que sea, no sirvió de nada. Es hacer la voluntad del Señor. Es hacer la voluntad del Señor, es andar conforme a lo que Él dice. En el nombre de Jesús tiene esa intención, es andar conforme al carácter y la voluntad de nuestro Señor. Mateo capítulo 18 también nos indica algo más, un poco más, de Mateo 18, versículos 15 al 20. Dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelos estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Por qué Cristo está en medio de ellos? Porque ellos están haciendo las cosas conforme el Señor las está pidiendo. En esta situación de disciplina en la iglesia, de cómo arreglar un asunto, ¿por qué el nombre de Cristo está ahí? Porque ellos están haciendo lo que Dios está pidiendo. ¿Por qué en una iglesia se puede usar el nombre de Cristo? Solo si esa iglesia está andando en el camino del Señor y haciendo su voluntad.
sino más bien pueden estar ofendiendo su nombre más bien. Esto debe traer temor a nuestras mentes y corazones, una profunda reverencia al usar la frase en el nombre de Jesús. Una profunda reverencia. Una oración puede ser desagradable a Dios aun si usamos la frase en el nombre de Jesús. La Biblia dice en Santiago capítulo 4, versículo 4, ¡oh almas adúlteras! ¿Qué estaban haciendo? Ellos oraban y pedían para sus propios deleites. Y podían haber usado la frase en el nombre de Jesús, pero la intención que había detrás de esa oración no era para glorificar a Dios. Entonces, la frase en el nombre de Jesús debe ser usada con reverencia, conforme a la voluntad del Señor. Y esto es un principio o regla para nuestras vidas. No hay en la Biblia escrito cuál será tu cónyuge, pero sí dice cómo debe ser vestido. Debe ser vestido con el carácter de Cristo. No dice cuál es el nombre de la iglesia que tú debes asistir, pero sí debe ser una iglesia donde la palabra de Cristo more en abundancia. No dice cuál será el trabajo o la carrera que debes llevar en la universidad, pero sí dice que tú debes hacer las cosas para honrar y glorificar a tu Señor. En el nombre de nuestro Señor, lo que indica es, yo quiero hacer la voluntad del Señor conforme a su palabra. Eso es lo que indica. Pero Colosenses capítulo 3, versículo 17 no se queda ahí, sino que aún nos lleva a algo más. Nos lleva a algo más. Dice aquí, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. William Shakespeare, un escritor, hasta hace muchos años, dijo lo siguiente: cuánto más defraudada o cuánto más defraude es tener un hijo ingrato, y es como el diente de una serpiente. Ingratitud, demonio con corazón de mármol. Es terrible para un padre tener un hijo ingrato, ¿verdad? Para una madre un hijo ingrato. Y él lo comparaba con el diente de una serpiente, como tener un demonio con un corazón de mármol. Detrás de la ingratitud hay un gran pecado. ¿Por qué? Porque la ingratitud es la esencia de un corazón no regenerado. Uno de los pecados más intolerables en la Escritura es ese. La Biblia dice lo siguiente: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. El hombre es orgulloso, no puede honrar y glorificar a Cristo como Creador, se niega a darle gracias por su piadosa provisión. La ingratitud traiciona a la incredulidad y son pecados que traen el juicio de Dios. Pablo habla de la gratitud que deben tener los cristianos en Colosenses muchas veces, ya lo hemos visto. Quiero repasar unos cuantos pasajes. Colosenses 1:3. Colosenses 1:3 dice: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 12: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Capítulo 2, versículo 7: arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Capítulo 4, versículo 2: perseverad en la oración, velando en ello con acción de gracias. Y obviamente el pasaje que estamos viendo en 3:17. Pablo quería que ellos supieran, los hermanos de Colosas, que en todo había que dar gracias a Dios, que debían ser agradecidos con Dios. Toda oración debe ser dirigida al Padre. Eso nos enseña su palabra. Y una de las cosas que debe contener la oración es agradecimiento a Dios.
El agradecimiento muestra que nosotros no estamos dependiendo de nosotros, sino que estamos dependiendo de Dios en todas las cosas. Reconocemos nuestra debilidad y nuestra necesidad de Él. Hay quienes piensan orgullosamente que tienen todo en esta vida porque son muy inteligentes, porque son muy capaces, porque vieron un negocio a tiempo, entonces pudieron hacerlo en el momento preciso, porque tienen grandes cualidades. Todo lo que pasa en esta vida depende de Dios. Es si Dios quiere. Si Dios quiere. Dependemos de Él. La gratitud a Dios siempre va a estar ligada a su voluntad. Hay quienes piensan que son cristianos porque dan gracias a Dios, usted sabe. Si bien esa es la voluntad de Dios para todos los hombres, hay quienes dan gracias a Dios y segundos después están ofendiendo a su prójimo, están pensando en hacer mal, están hablando cosas que ofenden a Dios, como de una misma fuente saliendo agua dulce y agua salada. Hay cristianos que piensan, o hay personas que piensan que son cristianos porque dan gracias a Dios. Un niño en la mesa puede dar gracias a Dios y segundos después puede estar tirando el plato diciendo: mamá, ¿qué es esto que me diste? Esto tan feo y horrible. Puede estar desobedeciendo a sus padres y ese niño dio gracias a Dios. La verdadera gratitud reconoce profundamente que no merezco lo que recibo, sino que estoy recibiendo más y que Dios me da aquello que verdaderamente necesito. Cuando agradecemos a Dios, debemos pedirle a Dios el entendimiento correcto para ver que Dios nos provee según su bondad y que nos da conforme su misericordiosa mano. Dice la Biblia lo siguiente en el Salmo 104: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, dice la Biblia. El agradecimiento por medio de Cristo es una verdadera adoración a Dios. La adoración religiosa ha de tributarse a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y a Él solamente. Ni en los ángeles, ni los santos, ni ninguna otra criatura desde la caída de Adán, solamente por medio de un mediador, y ese mediador es nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros nos dirigimos a Dios y le damos gracias al Padre por medio de su Hijo Jesucristo. La actitud del hombre sin Dios es no agradecerle. Él cree que es su propio sustentador y los hombres darán un día cuenta a Dios por esto. Solo hay una forma en que las acciones de gracia sean agradables a Dios. ¿Por medio de quién es? Por medio de la acción regeneradora del Espíritu Santo en nuestras vidas. Nos dará el correcto entendimiento, nos dará reverencia, humildad, fervor, amor, y hacerlo para el Señor siempre. Nosotros nunca llegaremos a entender el profundo amor de Dios hacia nosotros en su Hijo Jesucristo. Pero cuán bueno es para nosotros meditar una y otra vez en lo que Dios hizo para nosotros en su Hijo Jesucristo. Una y otra vez, porque eso nos ayudará a mostrarle a Dios nuestro agradecimiento en todo momento. Dios entregó a su Hijo amado. Yo quiero que, a veces yo quisiera poder hacerlo, pero solamente el Espíritu Santo puede hacer eso en nuestras vidas. Comprender que Dios nos dio a su Hijo amado. Aquel que dijo: en Él tengo complacencia. Nos entregó al primogénito. Nos entregó al admirable, al príncipe de paz, al consejero. Nos entregó al Salvador, a su propia imagen. ¿No debemos de estar agradecidos por eso? Mire, en aquel día que nació el Señor Jesucristo, no había Pampers ahí, pañales, no había pañalito, no había un olor agradable, no había una cama suave, no había muchas de las comodidades que nosotros tenemos. Pero cuán agradecidos pudieron estar José y María, porque ellos tenían al Salvador con ellos. Tenían todo, tenían a Cristo.
tenían al Señor Jesucristo. Nosotros debemos de meditar mucho en la obra del Señor Jesucristo. Para el cristiano, Cristo es su todo. Él se ofreció voluntariamente para ir a la cruz. Y si Dios nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas, hermanos? Cuán agradecidos debemos estar con Dios. Los celos, las iras, las contiendas, las avaricias no provienen de un corazón agradecido con Dios por habernos dado a Cristo. Cuando hay celos, iras, resentimientos, cuando usted piensa, ¿por qué Dios le dio a esa persona eso y por qué no me lo dio a mí? Usted ha dejado de pensar en lo más grande que Dios le dio a usted, y fue su Hijo Jesucristo. Medite profundamente en el Evangelio y agradezca a Dios por esa inmensa obra a favor suyos. Si tú desprecias al Hijo, desprecias todo. Un corazón agradecido además descansa en la soberanía de Dios. Dios tiene control de todo. Dios cuida a los suyos. Él gobierna, sostiene, sustenta y protege a su pueblo. Al final de los tiempos, los suyos seguirán agradeciendo a Dios por los siglos. Vamos a buscar Apocalipsis capítulo 11. Apocalipsis capítulo 11, versículos 15 al 17. Dice: el séptimo ángel tocó la trompeta. 11:15. Y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Un corazón agradecido descansa en la soberanía de Dios. Gracias a Dios, en medio de las situaciones más difíciles, en la muerte de un hijo, en la muerte de tu mamá, de tu papá, en la pérdida de un esposo, en la pérdida de un trabajo, en medio del cáncer, nosotros damos y seguimos dando gracias a Dios, porque Él nos rescató cuando no lo merecíamos, porque Él nos dio perdón cuando no lo merecíamos. Gracias a Dios por su don inefable. Gracias por su Hijo Jesucristo. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Lamentablemente, siempre nuestros corazones nos engañan y muchas veces somos más agradecidos de las cosas de esta vida, de las bendiciones de esta vida, que de las bendiciones espirituales. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Todo lo que tenemos es por medio de Cristo. Él es nuestro todo y a Él deben ser dadas las gracias. Tengo unas aplicaciones en esta noche para terminar. Hechos y palabras en medio de este mundo. El mundo no entiende por qué nosotros hacemos lo que hacemos y la forma en que nosotros hablamos. El mundo no entiende eso. Ellos no entienden que nuestro código de vida está ligado a una persona, y esa persona es el Señor Jesucristo. Ellos no entienden por qué nosotros trabajamos de la forma que trabajamos. Nosotros no trabajamos sirviendo al ojo, servimos a Cristo. Ellos no entienden por qué escogemos estas carreras para estudiar, por qué vivimos la vida como nosotros la vivimos en familia. Ellos no entienden por qué esta mujer deja su trabajo y se dedica a sus hijos y con gozo hace las labores en el hogar. ¿Les parece loco? ¿Les parece ilógico cuidar de sus hijos y de su esposo? No entienden por qué nos vestimos de la forma que nos vestimos y no conforme a la moda. Ellos no entienden por qué cantamos la música que cantamos. Ellos no entienden
que no nos interesan las cosas que a ellos les interesan, sus chistes, sus palabras de doble sentido, sus fiestas, sus alegrías. Ellos no entienden esto. Ellos no entienden por qué nosotros tenemos una paz que ellos no tienen. Ellos no entienden por qué podemos perdonar cuando ellos no pueden perdonar. Por qué podemos soportar cuando ellos no soportan. Ellos no entienden esto porque no tienen a Cristo. Pero nosotros tenemos a Cristo y queremos honrarlo a Él sobre todas las cosas. Queremos hacer las cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Queremos hacerlo para Él. Queremos hacerlo para aquel que nos salvó. Le amamos y le servimos porque Él nos libró de la ira y de la condenación. Le pertenecemos a Cristo y queremos agradarle a Él. No entienden y no van a entender. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y tenemos compasión por sus almas. Y queremos mostrarles que hay una verdadera alegría, una verdadera paz, que hay un verdadero amor. Y seguimos hablándoles de Cristo. Y seguimos hablándoles porque eso es lo que hay en nuestros corazones. Queremos que el mundo sepa que hay un Salvador. Hacemos y hablamos para honrar al Señor. Un día seremos totalmente libres de nuestros enemigos para servir a nuestro Señor con cuerpos redimidos. Un día la lucha terminará y estaremos con Cristo honrándole a Él y agradecidos por la salvación que Él nos dio. Un día vendrá. En segundo lugar, debemos hacer un examen minucioso de nuestros hechos y palabras. Y quiero que lo hagamos en dos sentidos. Primero, ¿puedo decir que todo lo que he hecho ha sido para honrar a Cristo? Y en segundo lugar, ¿puedo dar gracias a Dios por las palabras que he dicho a Dios y a otros? Examina por un momento las palabras y los actos de estos últimos días. Me hubiera gustado hacer un silencio en este momento y que todos hagan nos examinemos delante del Señor. Pero mejor, cuando salgamos de aquí, que lo hagamos. Pero si el Señor lo hace en este momento, que lo haga por su Espíritu. Lo que viste, lo que hablaste, lo que escuchaste, los actos que hiciste, ¿puedes dar gracias a Dios por ellos? ¿Puedes dar gracias a Dios por lo que viste en televisión? ¿Por lo que viste en internet? ¿Puedes dar gracias a Dios en la forma en que gastaste el dinero en estos días? ¿Puedes dar gracias a Dios en la forma en que le hablaste a tu esposo, a tu esposa? ¿Puedes dar gracias a Dios por la forma en que trabajaste en estos días? ¿Puedes darle gracias a Dios por la forma en que cuidaste a tus hijos? ¿Puedes dar gracias a Dios en la forma en que tuviste tus devocionales al Señor? ¿Puedes dar gracias a Dios por lo que hiciste y lo que hablaste? ¿Puedes sinceramente dar gracias a Dios porque hoy estás aquí y no estás en otro lugar? Nos vemos a nosotros mismos y decimos cuán pecadores somos y cuánto necesitamos de Cristo. Cuán faltos de obediencia, cuán faltos de amor y gratitud al Señor. Pero ¿sabe qué? Hay esperanza. Hay esperanza. Nosotros tenemos un mediador y se llama nuestro Señor Jesucristo. Y damos gracias a Dios por medio de Él. Es por medio de Cristo que nosotros podemos ir al Padre y hallar perdón para nuestras almas. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Debemos ir a Él. Finalmente, iniciar ya y no el otro año. ¿Qué propósitos tienes para el otro año? ¿Terminar la U? ¿Comprarte un carro? ¿Casarte si fuera posible? ¿Hacer un viaje? ¿Tener casa? ¿Que tu negocio prospere? En sí estas cosas no son malas. Hay que tener cuidado con ellas porque nos pueden alejar del Señor fácilmente. Pero en sí mismas no son malas. Pero esto no es lo más importante. Lo más importante en nuestras vidas debe ser honrar a Cristo y glorificar su nombre. Debe ser eso. Deseo para este año vestirme del carácter de Cristo. Deseo hacer su voluntad.
que quisiera que no fuera para el otro año, quisiera Dios que fuera para hoy, ya mismo, ya para hoy. Debemos de considerar lo que Cristo nos ha pedido. Él lo vale todo, Él lo vale todo. Llenarme de la palabra de Cristo más abundantemente, meditar en el Evangelio, cantar más al Señor, mostrar más amor, más perdón, ser gobernado por la paz de Cristo, dejar esos pecados. ¿Deseas honrar a Cristo? ¿Deseas honrar a Cristo? ¿Deseas tener un corazón agradecido a Dios? Este puede ser otro propósito. La ingratitud pertenece a los incrédulos. Que Dios nos libre de toda ingratitud, que nos haga abrir los ojos para ver las bendiciones espirituales. Tener la palabra de Dios predicada es una bendición, hermanos. Es una bendición. Muchos quisieran oírla. Tú estás escuchándola. Gracias al Señor. Tener una iglesia donde puedes reunir y compartir con otros hermanos que comparten tu fe, eso es una bendición. Sea agradecido con el Señor. Ya sea que el Señor te dé mucho o poco, dé gracias al Señor. Gracias a Dios, aún en medio de las pruebas. Gracias a Dios por su Hijo Jesucristo que murió en mi lugar. Gracias a Él en todas las cosas. Quiera el Señor hacer de nosotros una iglesia que en todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, lo hagamos en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Oremos. Son muchos nuestros pecados delante de ti, Señor. ¿Cuántas veces no te hemos honrado? ¿Cuántas veces no hemos sido agradecidos? Perdónanos, Señor. Volvemos a ver nuestros actos y nuestras palabras. Volvemos a ver nuestra vida delante de ti y nos decimos cuánto necesitamos tu perdón. Es una obra en nosotros, oh Dios. Que podamos buscarte y que podamos honrarte y ser agradecidos. Ayúdanos a meditar como pueblo tuyo en el Evangelio, agradecidos por la obra perfecta de tu Hijo. Gracias por habernos permitido estar durante este año aquí honrando tu nombre. Gracias por habernos dado esta iglesia. Y esperamos un día, Señor, tu regreso con gozo. Esperamos la reunión de todos los salvos, de todo tu pueblo, y darte gracias por los siglos de los siglos. Te alabamos y pido, Señor, tu bendición para estos que están acá. Guárdalos, Señor, que podamos regresar con bien a nuestros hogares. En el nombre de tu Hijo Jesucristo.